Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, acá nos reencontramos brevemente, por última vez. Eh, bueno, es domingo 27 y bueno, espero con esta grabación o con estas grabaciones concluir con lo prometido, con lo que charlamos a lo largo del año. Creo que esto era una especie de bonus track, no estaba al principio planificado. Eh, Me disculpo por habérselos prometido con anticipación. Creo de cualquier manera que ninguno lo esperaba como para dar examen, porque ninguno de ustedes se presentó. Me refiero que me estarán escuchando de la cursada 2020. Y bueno. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto que les voy a plantear y se los voy a dejar en ánimo a lo que algunos de ustedes me dijeron que les resultaba interesante? Bueno, en principio creo que en la cursada se fueron trazando una cantidad de problemas históricos en la Argentina del siglo XX, eh, que de no tener un cierre en el kirchnerismo quedarían demasiado abiertos. Atento a la profundidad o a la intensidad con la cual charlamos algunos temas. Entonces, vamos a ir separando. En principio, las últimas clases sobre democracia, por distintas razones, fueron un poco desordenadas. Creo que, si bien hablamos bastante, el material que yo les había dado era muy desprolijo. Entonces, vamos a charlar ahora en esta grabación sobre la democracia pensada en un tramado de un esquema de periodización tramada pensando en el kirchnerismo. Por lo tanto, no voy a tratar de revisar nuevamente la coyuntura que atravesaron cada uno de los gobiernos. Me refiero a Alfonsín, Menem, de la Rúa, sino vamos a tratar de establecer esos hitos desde los cuales Duhalde, Kirchner sobre todo, y Cristina Fernández de Kirchner hicieron después una reinterpretación, una validación, una justificación de sus presidencias y enarbolaron en todo caso una reconstitución de los problemas que tenían que asumir y de cómo resolvieron esos problemas. Ahí me parece que aparece la matriz fundamental. Bien, eh, les presento un poco la constitución del material que yo les voy a escanear y les voy a subir al Drive y al Classroom para que lo tengan. Hay incontable cantidad de libros en mi biblioteca, o incontables no, unos cuantos, demasiados, de tono periodístico, de tono faccioso, ensayos de batalla, algunos favorables al kirchnerismo y otros muy contrarios, mucho material no reconocido o repudiado por el gobierno de Kirchner, tanto de Néstor, pero sobre todo de Cristina, en relación a las denuncias y al material que rodea el tramado coyuntural de la dinámica de gobierno. Sobre esto mucho todavía se está tramitando en la justicia, demasiado se está tramitando en la justicia, y estamos en 2020, y mucho de eso alude a por lo menos 15 años, en principio, desde el origen del kirchnerismo, con lo cual me parece que es materia de ensayos posteriores y en todo caso de recortes jurídico-políticos. No obstante, yo no acepto la tesis de Mario Weinfeld, editorialista de Página 12, muy buen periodista, al que sigo en los domingos de Página, que escribió un texto que se llama Kirchner, el hombre que supo, que en su prólogo dice más o menos que él no se va a ocupar de la cuestión jurídica, de la cuestión de la corrupción, porque no la considera política. Bien, si atendemos a la Constitución y si atendemos a los hechos que, digamos, circunscriben
definen la materia política, la ética política es una de ellas, sin caer en la ingenuidad de pensar que la política, la realpolitik no se mueve, por lo general, en márgenes grises, donde la legalidad y la ilegalidad es consentida, que esto es otra cuestión, si esto está bien o está mal. Después, los trances por los cuales la gestión de gobierno termina denunciada por ilegalidad, bueno, serán los tribunales del caso quienes dirimirán esa transgresión, digamos, con condenas o absoluciones. Mucho de esto ha sido zarandeado en las distintas campañas del 2007, pero sobre todo del 2011, mucho más del 2013, de 2015, de 2017, y acá seguimos, y obviamente después a esto se ha sumado buena parte de la búsqueda por parte del kirchnerismo de su espejo en corrupción, que obviamente no falta, que suma mucho material de la familia Macri, que fue la que se sumó los 4 años siguientes, con lo cual se judicializó mucho del debate político. Lo que para la sociedad civil queda, en todo caso, y para nosotros que hacemos historia, es desbrozar, es digamos, como trabajo, desbrozar todos los materiales de ensayo que motorizan en buena medida análisis periodísticos que recogen de fuentes, que recogen material público de los juzgados, que emanan de las distintas agencias de gobierno, sobre lo que fue licitado, no fue licitado, los precios, los patrimonios, en fin, todo lo que compone los homicidios, las culpabilidades, los prevaricatos y demás. Todo esto forma una matriz que ha ido increciendo de manera eh, geométrica y que sale del marco. Por lo menos en esto que pretendo que pensemos nosotros sale de marco. Yo tengo como intención que en función de las líneas políticas que veníamos analizando durante todo el año, podamos trascender el 2001 y trascender el 2010, que quedó de alguna manera en líneas un poco indefinidas, y aceptar en una segunda grabación el kirchnerismo desde sus recorridos, sus diferencias de tramado en el marco de las conflictividades que asumió el primer gobierno de Kirchner en el 2003, qué importancia tuvo la resolución de la crisis de la posconvertibilidad por parte de Duhalde a partir de enero del 2002 hasta mayo del 2003, y en qué medida esos distintos momentos son analizados por los distintos autores que yo les voy a presentar ahora. Más o menos esta es la idea. Muy bien. ¿Qué materiales académicos yo creí que eran razonables y se los estoy presentando ahora a ustedes? Bueno, creo que ustedes leyeron una parte, yo se los presenté, el texto de Alain Rouquier sobre el siglo de Perón, ensayo sobre las democracias hegemónicas. Tiene obviamente un estilo ensayístico, pero esto no es cualquier ensayo, porque está hecho por un gran historiador que conoce mucho la Argentina y que ha escrito mucho sobre la Argentina. De él tomamos en buena medida los conceptos de pretorianismo y la era militar. Así que el concepto de democracia hegemónica es tomado por Rouquier para definir en este texto una categoría que él cree que excede el marco con el cual habitualmente asumíamos al peronismo desde distintos lugares. Voy a empezar de nuevo, a ver, más sencillo. Al peronismo en particular se lo analizaba con categorías externas. El fascismo, distinto tipo de autocracias, reformismos latinoamericanos, el populismo, el conservadurismo,
nacionalismos de distinta laya, y por lo general se lo comparaba con matrices analizadas por lo general de Europa. Lo que dice en este caso Ruquier es que el peronismo parece exceder el marco de comparaciones y en sí mismo corporizar un nuevo formato. Sí, podemos pensar que el peronismo es algo nuevo, particular y no marginal. Y en esto tiene que ver su perdurabilidad a lo largo de la historia argentina, y de esto se trata el ensayo. Ahora, la categoría de hegemónico, de democracia hegemónica, alude a dos caracterizaciones que hace Ruquier. En principio, que no la considera de hecho un fascismo, es decir, es en todo caso, emergen los distintos gobiernos peronistas de las mayorías, de la voluntad mayoritaria y en un marco eleccionario. Pero en su dinámica aparecen una cantidad de particularismos que desde límites a la oposición, distintos vetos a los marcos de control, a los marcos de debate, de parlamentarismo, de decisión, las consideraciones respecto de los límites de los tres poderes, es decir, el concepto de república se resiente ante la dinámica del peronismo. Esto es lo que entiende Alain Ruquier, y muchos de los autores reiteran conceptos en torno al peronismo. Ahora, ¿por qué extraigo a Ruquier? Porque yo les voy a presentar el capítulo 6, donde Ruquier analiza particularmente el kirchnerismo, desde la concepción de una democracia hegemónica. Después está el texto compilado por Gervasoni y Perusotti de Cada Ganada. Obviamente esto alude a los dichos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Evaluando el legado del kirchnerismo, tiene varios trabajos. Estos trabajos que están aquí, yo tomo dos, porque uno es porque es un autor que ya hemos leído, Mario Damil, sobre la cuestión económica, y después tomo el capítulo de una politóloga que también hemos leído, María Matilde Ollier, que ha trabajado mucho el tema de la democracia y la revolución, los 70, las coaliciones en el periodo democrático. Bueno, acá, en un capítulo más o menos breve, señala a las presidencias kirchneristas como dominantes. Entonces tenemos el concepto de democracia hegemónica en Ruquier y, en este caso, de democracia o presidencia, si no me equivoco, dominante. Bueno, el concepto de dominancia en María Matilde Ollier alude nuevamente a ciertas características por las cuales en la Argentina nuestro presidencialismo excede el marco estipulado por la normativa, por las leyes, y hace un uso abusivo de sus potestades para autocontrolarse o para controlar excesivamente a la oposición, nuevamente restringiéndola, o hace un uso abusivo de los recursos, recortando los recursos a otras potestades, jurisdicciones, a otros poderes. Entonces, esa dominancia, de nuevo, radica en la concepción filosófico-política del presidencialismo, de la dominancia del Ejecutivo sobre las agencias de control, sobre los otros poderes y sobre la fluidez que debe tener la negociación en un marco de sistema de partidos políticos. Bien puede dejarse el punto acá. En un sistema de partidos, la concepción de ser parte del sistema y no
asumir la voluntad, la expectativa de convertirse en el todo del sistema, era un mal que nosotros hemos visto desde los gobiernos oligárquicos, pero que en el tema de la matriz popular habíamos visto avanzar desde Irigoyen y su unanimismo. Uno podría decir, sin ánimo de querer ensayar con esto una tesis, pero bien vale como pregunta en este momento, si aquel unanimismo irigoyenista que fue aumentado, diría yo, o en todo caso eh, con una penetración popular y un dominio que hizo de él el movimiento popular, es decir, Perón, a partir del 43 o del 45. Y finalmente, si el kirchnerismo no es ese tercer momento, nuevamente por su duración, por su penetración y por su nuevo éxito en la adhesión de las mayorías. Entonces, ahí podríamos tener una primera pregunta. El kirchnerismo parece asomar en esta hipótesis de trabajo como ese nuevo unanimismo, esa nueva voz que pretende centralidad y que margina a la oposición fuera del campo popular hasta convertirla en el otro, en el enemigo. Y por lo tanto, esto implica la negación del diálogo, la negación de la propia política como un ensayo de preparación de escenarios eh, en donde haya alternancia. Me parece que por ahí vienen los análisis. El análisis de María Matilde Olier es bien politológico, el ensayo de Ruquier tiene todos los condimentos de una mirada que supone que el que lo lee conoce el recorrido del peronismo y conoce el recorrido del kirchnerismo. Estos son los textos, si ustedes quieren, un poco más genéricos. Después hay un gran texto me refiero por su calado, creo que a Pucciarelli también lo hemos leído, pero no hemos leído a Pucciarelli, tiene tres textos, los años del alfonsinismo, los años del menemismo, este es los años del kirchnerismo, la disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal. De este texto les voy a proponer una mirada de análisis de periodización que hacen Pucciarelli y Castellani respecto de 7 momentos que ellos encuentran desde enero del 2002 hasta diciembre de 2015 en torno a la hegemonía. Es decir, asumen que la hegemonía es una condición de natural conflictividad en el marco democrático entre sectores que pugnan por ser dominantes en un escenario económico-político. Es decir, está claro que este texto alude a otro posicionamiento, si ustedes quieren, que no podría pensarse como institucionalista republicanista o republicano, y que asume los condimentos propios del marxismo y fundamentalmente de una mirada interpretativa gramsciana. Bien, hay un texto más entre todos los trabajos que componen este texto, que es muy largo, que es muy, muy interesante porque nos despeja buena parte de lo que el kirchnerismo representó como novedad y tiene que ver con su cercanía o su alejamiento del PJ. ¿En qué medida el kirchnerismo fue el partido justicialista? Ocupó el centro, hizo del justicialismo su hogar, su casa, su continente, su búnker, centro de su accionar. Bien, mucho debate en torno a esto porque obviamente los movimientos y los posicionamientos de Néstor Kirchner fueron en principio bastante reñidos con esta aceptación del PJ como su casa. Recordemos que en la elección por la cual Kirchner asume con su magro 22%, después que Menem rehúsa ir
al balotaje, Menem era, en todo caso, el referente más aceptado por el peronismo si lo pensamos como una ligazón de distintos peronismos dentro de ese marco federal en que se suele pensar el peronismo en épocas de crisis, cuando no tiene el poder. Y otro elemento, digamos, más reconocidamente populista como el de Rodríguez Sá. Esas habían sido los tres representantes. Kirchner en ese momento es un convidado de piedra, es decir, es un gobernador de una provincia muy pequeñita, porque para el peronismo las provincias importantes son aquellas que tienen gran cantidad de votantes, así que desde el punto de vista de la jurisdicción electoral de Santa Cruz, Kirchner solamente podía llegar a un lugar de este privilegio de candidatura si era ungido por un padrino de peso. Y ese fue Eduardo Duhalde, quien antes de elegirlo a Néstor Kirchner había probado, en los tiempos obviamente en donde antes de una candidatura existen encuestas de opinión, había probado con Reutemann, que era un hombre con mucho conocimiento entre los electores, y después con De la Sota. Reutemann había desistido, aunque en principio había aceptado la idea de pensarlo, y De la Sota, como decían los diarios de aquel momento, no movía la aguja del favor popular, no llegaba a un dígito de conocimiento, de aceptación en la opinión pública. Bueno, por lo tanto, el tercero en esta necesidad de encontrar un candidato del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que ya era otra cosa, el dualdismo era el peronismo más poderoso de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en esa fragmentación, Kirchner recibe el apoyo de Duhalde. Entonces, ¿en qué medida Kirchner aceptó este padrinazgo y lo convirtió en una continuidad? ¿En todo el tiempo de gobierno? No, solamente durante un periodo breve, e introdujo una cantidad de novedades que hacen del kirchnerismo, como dice Ruquier, una especie de vuelta al Perón de los años 43-44, donde adunaba sectores muy heteróclitos en búsqueda de su propio núcleo duro de poder, ¿no? Entonces vemos a Néstor Kirchner preparando la famosa transversalidad, a poco de ganar el gobierno, ensayando una escucha con sectores muy damnificados, los vulnerados por el 2001. Entonces, el kirchnerismo, en la construcción de Néstor, es un poco la aceptación de que el peronismo venía ahora no como sociedad del trabajo, no tenía una única vertiente en los sindicatos, no se apoyó en ellos, sino que se apoyó mucho más en estas voces que eran la fractura, la fragmentación del 2001 en su vertiente de reclamo. Entonces aparecen ahí, bueno, la juventud, los movimientos sociales, piqueteros, pero también aparecen fragmentaciones propias de la desilusión con la alianza, ¿no? Sectores provinciales, pequeñas agrupaciones del socialismo, también del radicalismo, que se fracturan con la desilusión de los malos gobiernos de la Rúa y con las decisiones del Partido Radical, que fue representado por Leopoldo Moró, ¿no? Un poco para recordar quién era Leopoldo Moró en aquellos tiempos, sacó 3% de los votos. Bueno, digo, muchos sectores del socialismo, de distintos socialismos, del radicalismo, del Partido Intransigente, del Partido Comunista y mucho otro que venía como, reitero, consecuencia del 2001, es recibido por Kirchner. Entonces, a partir de ahí, bueno, ese capítulo del texto, la verdad que no recuerdo los autores, no los conozco, perdón, una autora, Dolores Roca Rivarola,
la militancia kirchnerista, se llama el capítulo, 3 momentos del compromiso activo oficialista. Entonces, ahí habla, esa militancia kirchnerista tiene distintos momentos. Se aleja del PJ, se repejotiza porque el gobierno se pejotiza, y finalmente, una vez que domina el partido y lo coopta, introduce desde la presidencia, desde el Estado, desde la reconcentración de poder en la figura presidencial y en el Estado, que se confunde con el gobierno, un poder para cooptar, arbitrar qué partes del PJ, si presidirlo o no, etc. Entonces es una relación nueva del kirchnerismo con el peronismo, que no implica la pregunta de si el kirchnerismo fue o no peronismo. En todo caso, uno puede pensar si el final de ciclo con Cristina de Kirchner, muy alejada de el centro del PJ, no fue una desafiliación personal, pero ya ahí tendríamos que pensar si Cristina del tercer gobierno fue igual a los 2 periodos anteriores, si la ausencia del jefe político, que era Kirchner, no implicó en todo caso una radicalización y una despejotización, y además una radicalización en miras de otras representaciones de otros sectores. Bien, me parece que ese capítulo es muy interesante, está acá. Tanto el que acabo de mencionar como el de Castellani y Pucciarelli Castellani, no solamente introducen una mirada distinta a la de María Matilde Olier, distinta a la de Ruquier, sino que además matrizan la dinámica, lo que uno podría llamar la coyuntura. Bien. Para ver la economía del kirchnerismo, también fuertes debates en relación a si fue una década ganada o fue una década desperdiciada, si hubo una cantidad de desmesuras a partir del segundo periodo que enfrentaron las crisis con una heterodoxia excesiva y de allí con una desmejora de aquellas columnas que habían hecho de esa primer macroeconomía del 2003 un rápido crecimiento, una mejora en todo sentido de la economía argentina mirando al 2001, ¿no? Entonces, los debates respecto de esa economía kirchnerista y el final de la economía kirchnerista, terminando en lugares discutibles respecto de lo que venía a subsanar, pobreza, inflación, crecimiento, es decir, ese final también discutible desde los mejores momentos del kirchnerismo, son resueltos desde una manera, en alguna medida, contemplativa por Matías Culfas, ¿no? Los 3 kirchnerismos. Matías Culfas todavía hoy, no se sabe por cuánto tiempo, todavía hoy es ministro de Industria del gobierno de Fernández. Una historia de la economía argentina, 2003-2015. Para este libro, un par de críticas. Hace un recorrido interesante por lo anterior, es decir, discute respecto de en qué medida la economía argentina tuvo un declive a partir de los años 30. Discute eso con argumentos que obviamente no están a mi alcance, por su formación obviamente económica. Lo que uno puede como historiador criticarle es que faltan algunas fuentes que uno sabe que mejorarían esa mirada, no en el sentido en el que él la quiere proponer. No obstante, lo que el libro los viene a proponer es una mirada un poco más matizada de estos números, de los procesos por los cuales la Argentina enfrentó una crisis como la del 2001 y un posterior desendeudamiento, un crecimiento, un cambio de modelo hacia una nueva matriz estadocéntrica, estableciendo con alguna heterodoxia nuevamente una sustitución de importaciones, un nuevo industrialismo de un calado distinto, con limitaciones. Entonces, bueno, el texto obviamente es un texto extenso, lo que hice yo es
proponerles la lectura de una parte inicial donde él presenta los tres kirchnerismos y sintetiza un poco lo que después desarrolla en el texto. Bueno, aparte de Culfas está el otro capítulo de Damil, que un poco componen dos miradas, y lo que yo quiero mostrarles cuando ustedes lo lean es que tanto Culfas como Damil en un momento dice que el kirchnerismo choca la calecita, es decir, que tenía la posibilidad de llevar la economía a otro lugar que no fuese el 2015. Culfas critica estos dichos de Damil, pero ambos llegan a las mismas conclusiones respecto de lo que podemos saber nosotros en esta aproximación o introducción a los años del kirchnerismo, que no pueden ser definitivas porque no hay suficientes libros, ¿no? ¿Cuál sería esta? Un inicio con un crecimiento y un modelo macroeconómico de superávit gemelos que se fue perdiendo por expectativas políticas desmesuradas, con un conflicto que podría haberse evitado y con una crisis internacional. Me refiero a la inflación, digamos que se manipuló en su medición, la crisis con el agro, que se llevó a una batalla del todo o nada, y obviamente lo que no se podía manejar, que fue la crisis de Lehman Brothers. Esas tres cuestiones hacen un antes y un después de la economía del kirchnerismo. No obstante, el segundo periodo, estando Kirchner como jefe político, establece una economía con un crecimiento más bajo y con muchos problemas, pero empieza a perderse lo fundamental de la columna o de las columnas que proponían una macroeconomía como un modelo de rápido crecimiento con exportaciones, de distribución, de inclusión, de alto nivel de empleo y de un proceso muy virtuoso de igualación social a partir del empleo registrado. Todo esto se comienza a perder en el segundo periodo y se pierde muy rápidamente en el tercer periodo, que económicamente es el peor de todos. Ahí Culfas matiza un poco, Damil y otros muestran claramente un tercer periodo del kirchnerismo donde no hay nada para festejar. Bueno, estas son conclusiones interesantes para tener el proceso en general. Bien, después, desde el punto de vista del desarrollo político, pero muy minucioso, está Los límites de la voluntad. Es un texto que completa un poco la colección de Paidós. Ya en este caso no lo escribe Novaro solo, lo escribe con Bombecchi y con Cherny. Los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina. Yo les propongo de acá solamente el colofón, la última partecita. De la misma manera, el texto de Luis Alberto Romero me parece que es introductorio. Es un texto obviamente muy crítico del kirchnerismo, es un texto introductorio para cualquier historia, para la UBA, etc. Es una nueva versión hasta el 2016 y entonces propone una mirada del kirchnerismo como construida a partir de una periodización también interesante, discutible, y habla de la oportunidad perdida que fue el kirchnerismo, ¿no? Finalmente, hay un texto un poco más periodístico, ensayístico, pero muy interesante porque lo hace un periodista, se llama El aluvión del piquete al gobierno, en donde se ensayan una buena cantidad de relaciones de lo que les decía previamente respecto de organizaciones, agrupaciones, movimientos que se sumaron y formaron parte del kirchnerismo a lo largo del gobierno y que de alguna manera construían un recorte de la realidad a partir de la salida del menemismo como marco crítico. Bien, ahí también les voy a dar una parte de ese texto como forma de hacer lecturas de distinto calado.
Por último, este es un politólogo que aparece mucho por los medios, ¿no? Sergio Berenstein, en este caso que escribe con María Elisa Peirano, hicieron un trabajo, la primera revuelta fiscal en la historia, la 125 del conflicto del campo. ¿Qué tiene de bueno el texto? Que nos hace mirar el conflicto de la 125 no desde el lugar del kirchnerismo, es decir, el kirchnerismo decía, bueno, acá están los especuladores, los vencedores de siempre, los exportadores, los devaluadores, que no entienden la pobreza de las conurbaciones y a quién representa el peronismo y la fragilidad de la construcción industrial de la Argentina. Y entonces el texto lo que nos presenta es, yo diría, dos o tres líneas. La primera sería, ¿en qué medida ese campo referido en la perspectiva del gobierno era el campo real? ¿Era ese campo el campo que existe en la Argentina en el siglo XXI? Bueno, la primera respuesta es no. ¿Son mayoría los que tienen un poder brutal como exportadores y que de alguna manera pueden incidir no liquidando sus divisas y no pagando impuestos en, digamos, en cierta felicidad del fisco? Sí, pero un 25% de esos productores quedó atrapado en ese marco de ellos o nosotros, y eso se evidenció en que el kirchnerismo logra que se pare enfrente del gobierno y enfrente del campo popular otro campo político por primera vez. Es decir, las entidades del campo, más allá de las profundas diferencias que las enfrentaban, por ejemplo, la Federación Agraria o CRA o CARVAP, con la sociedad rural, o sociedad rural, CRA y CARVAP con Federación Agraria, que en todo caso Federación Agraria era una entidad que estaba cercana al gobierno. Bien, la 125 fractura esto y hace que se componga el campo como un objeto político, como un movimiento político que no termina de cuadrar, no termina de consolidarse, pero que de cualquier modo derrota al gobierno en el plano político, es decir, en la elección del Senado. ¿Y en qué medida esto reconstituye el kirchnerismo, genera resiliencia y una salida del kirchnerismo al plano político desde otro lugar, pero también genera en las grandes ciudades una nueva mirada respecto del campo, que no es ya el campo concebido desde el sentido común histórico, ¿no? Los grandes estancieros, etcétera, y empieza a aparecer también la importancia de que el Estado y el fisco informen y protejan ese poder exportador que finalmente es la única máquina segura de producir divisas. Entonces, esta mirada de Berenstein es interesante. Yo, en todo el recorrido del texto se hacen alusiones históricas, económicas y demás, que las evité, pero hay un capítulo que se llama el 7, la 125 como punto de inflexión. Impactos y consecuencias. Me parece que ese capítulo nos viene bien. Bien, esto más o menos es lo que les voy a presentar. Cerremos por acá ahora y después ya avanzamos con algunas líneas.